Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy tenemos en el estudio a una invitada de lujo, la doctora Arantxa Tirado. Arantxa es española, es doctora en ciencia política, profesora también de ciencia política en la Universidad de Barcelona y una gran conocedora de América Latina. Su solidaridad hacia la revolución bolivariana es de todos conocida en el continente y estamos aquí para conversar sobre su último libro a propósito del lawfare. Arantxa, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a Telesur. Un honor estar aquí. Comencemos por el ABC. Cuando tú hablas de lawfare, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, yo me refiero a la guerra judicial que se ha utilizado para neutralizar, aniquilar, acabar con las carreras políticas, tratar al menos, de determinados líderes de la izquierda latinoamericana. El lawfare es un concepto que tiene un origen en el ámbito militar y que ha tenido diversas interpretaciones, pero en mi lectura el lawfare vendría a ser una táctica bélica que busca, como los golpes de Estado en otros tiempos, como los cambios de régimen, lograr esa sustitución de líderes por vías legales, utilizando la ley para llevar a estos líderes pues, a juicios políticos que están armados sobre casos de corrupción o supuesta corrupción, para tratar de impedir que se vuelvan a presentar elecciones, que sigan llevando adelante un proyecto político. Un proceso que arranca en América Latina con el golpe de Estado en contra de Mel Zelaya en Honduras, que luego se va con el obispo Lugo a Paraguay y que se extiende en todo el continente. ¿Es así? Sí, digamos que este tipo de golpes se pueden insertar también en la lógica de aplicación del lawfare, aunque si nos ponemos más teóricos, ¿no? En el debate, incluso pudiéramos ver las diferencias, ¿no? Respecto a los casos de lawfare paradigmático que se consideran los de Lula da Silva, los de Cristina Fernández o los de Rafael Correa y otros funcionarios de otros niveles, ¿no? No quiero decir que solamente afecta a estos presidentes, pero incluso yo me atrevería a decir que tenemos antecedentes con el desafuero que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador en el año 2004. ¿Tú dirías que ese proceso en donde el que era el alcalde de la Ciudad de México trató de ser imposibilitado para que participara en el proceso electoral del 2006, que finalmente ganó, al que le hicieron fraude, es un antecedente de estrategia de guerra? Sí, yo sí veo elementos compartidos con las características que siempre se destacan en los casos de aplicación del lawfare, ¿no? Como es armar una causa por la vía judicial para aniquilar a un enemigo político, neutralizarlo debido a su potencial político, como se ha visto a posteriori. También el uso de los medios de comunicación, los intereses geopolíticos, no cabe duda de lo importante que es México para Estados Unidos, no solo por los tratados comerciales, sino porque siempre, ¿no? Ha habido una relación muy estrecha y también en términos de seguridad y demás. Y bueno, y esa articulación de oligarquías, tanto nacionales con intereses internacionales, que operaron junto a medios de comunicación donde todo estaba muy imbricado, para pues sacar, usando una argucia legal con muy poco recorrido y un caso como muy peregrino para tratar de evitar que López Obrador se presentara a las elecciones. Sin embargo, en aquel entonces esa estrategia no tuvo éxito. Él se presentó a las elecciones, fracasó, digamos, a diferencia del caso de Lula. Sí, efectivamente. Y también pudiéramos decir que, viendo cómo han sido los hechos, ¿no? Como los tribunales, los distintos tribunales en Brasil han ido desestimando las causas que se han interpuesto contra Lula al final, ¿no? Demostrando que, por ejemplo, la operación Lava Jato pues, tuvo una intencionalidad política, o en el caso de Cristina Fernández, que sigue a día de hoy defendiéndose en los tribunales, pero que han ido cayendo otras de las causas que se le armaron. También pudiéramos decir que no necesariamente la aplicación de esta estrategia o esta táctica bélica significa su éxito.
O sea, lo intentan, pero eso no invalida que se haya utilizado. Y también habla de la no infalibilidad, ¿no?, de estas estrategias del imperialismo. Sin embargo, no es el caso de Lula, no es el caso de Cristina o de Correa, pero en los gobiernos progresistas en la región ha habido graves problemas de corrupción. No, en ese sentido la derecha no está inventando, sino está utilizando una debilidad o una desviación. ¿Hasta dónde este tipo de comportamiento de los gobiernos o de funcionarios de gobiernos progresistas no crea las condiciones para que esa estrategia tenga éxito? Yo creo que precisamente el lawfare se ha armado sobre casos de corrupción precisamente por esto que tú dices, ¿no? Porque siempre América Latina y el Caribe ha tenido esta fama de zona del mundo corrupta, obviamente con razón, aunque, nota al pie, otras partes del mundo también tienen sus dosis de corrupción, ¿no? Parece que en Europa no haya corrupción, o en Estados Unidos también la hay. Pero, ¿qué sucede? Es muy delicado porque efectivamente hay casos de corrupción, no seguramente los que armaron contra Lula, no los que armaron contra Cristina, por supuesto no los que armaron contra Rafael Correa, etcétera, etcétera. Pero se juega a esta carta porque el tema de la corrupción es un tema muy sensible en las poblaciones, en poblaciones que son tan polarizadas, donde todavía hay masas grandísimas de personas pobres o de personas que no tienen lo mínimo básico y una élite o unas clases dominantes entre las cuales pues algunos que se dedican a la política que se lucran, ¿no?, con el ejercicio de la política o con las coimas, etcétera. Entonces, no es casual o no es inocente el uso de estas causas de corrupción porque tocan la fibra sensible y además son causas que la lucha contra la corrupción concita el consenso de toda la sociedad. Nadie puede defender la corrupción, ¿no?, salvo que sea una persona cínica o que no tenga ciertos valores. Y también pone en una situación delicada cuando uno argumenta, bueno, denuncia el uso del lawfare y estas causas porque dicen, no, esto lo estáis haciendo para tapar la corrupción de estos líderes, o cualquiera que tiene causas abiertas por corrupción se escuda en que lo están persiguiendo judicialmente para tapar sus casos de corrupción. Yo creo que esto va más allá de esos casos. O sea, hay elementos específicos muy concretos donde hay injerencia también en términos geopolíticos, donde no se sostienen las causas, donde hay un uso de los medios de comunicación, donde hay una presunción de culpabilidad usada por esos medios de comunicación que, como se está demostrando, ¿no?, en los tribunales, por suerte, no tiene tanto que ver con la corrupción como con el hecho de aniquilar, ¿no?, a un enemigo político. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando el desafuero, bueno, ahí no pudo ser por corrupción porque obviamente él se había destacado siempre por la lucha contra la corrupción, fue por otros motivos, pero bueno, que el hecho de la corrupción sí coincido que no tiene que servir el lawfare para tapar, obviamente, los casos de corrupción en los que puedan incurrir pues mandatarios o funcionarios de la izquierda. Estas iniciativas de lawfare, en el caso específico, Brasil, Ecuador, Argentina, vienen cuando ya hay un proceso de desgaste de estos gobiernos. O sea, no olvidemos cómo durante la administración de Lula y después de Dilma hay grandes protestas estudiantiles de gentes que en otras circunstancias hubieran apoyado un gobierno de esa naturaleza, o de mujeres, ¿no? Y lo mismo sucede con Correa, por ejemplo, con el movimiento indígena o con los sindicatos magisteriales, grupos obreros que están enemistados de origen. Y lo mismo se puede señalar en el caso argentino, ¿no? ¿Hasta dónde entonces el lawfare puede tener éxito por este desgaste previo? Y sin este desgaste, entonces habría sido muy difícil que caminara. Yo creo que el lawfare coadyuva en una coyuntura donde efectivamente sí hay un desgaste, sí hay un descrédito que se aprovecha, ¿no?, ese momento, ese timing político para desatar esta estrategia en un momento de debilidad. Y se condiciona la opinión pública, es decir, existe una insatisfacción, a lo mejor unas expectativas no resueltas, toda una serie de contradicciones en todos los procesos, lo sabemos, pero si no hubiera habido estas causas, quizás eso se hubiera canalizado de otra manera,
hubiera habido la posibilidad de que estos gobiernos o estos líderes se defendieran o pudieran continuar con sus mandatos sin haber esta alternancia que ha sido tan brutal, ¿no? En algunos casos, desde muchos puntos de vista. Y también, bueno, porque ha supuesto estas persecuciones, situaciones como la de Rafael Correa, ¿no? Que no puede prácticamente regresar a Ecuador por estas alertas rojas y entonces esto también impide que estas personas, por la presunción de culpabilidad, se puedan defender y que una vez se ha establecido esa mancha, sea muy difícil quitarla, aunque se vayan desmontando en los tribunales los casos. Entonces, bueno, nuevamente es un proceso complejo, es decir, hablar de esto no significa negar lo otro, y también yo creo que harían bien los mandatarios en no solo enfocar a estas cuestiones externas, que es importante denunciarlas, y a también asumir la autocrítica. Lo que pasa es que es muy difícil hacer autocrítica cuando estás en una situación de guerra, como sabemos bien, ¿no? Sea en el caso de la Revolución Bolivariana, sea en cualquier proceso revolucionario o reformista que se dé en América Latina. O sea, es muy difícil, es la mentalidad de ciudad sitiada, ¿no? O sea, cuando estás sitiado, pues cualquier crítica parece una traición. Acabas de señalar el caso de Venezuela, ¿no? Donde también hubieron intentos de lawfare. Sin embargo, allí no caminó. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la razón por la que en un caso se pudo frenar y en los otros sí avanzó? El caso de Venezuela es todavía más complejo, porque para mí Venezuela es el ejemplo paradigmático de la guerra híbrida por todos los frentes contra un proceso revolucionario. Perdón, cuando hablas de guerra híbrida, ¿cómo se le explicarías a quien no está familiarizado con el término? Bueno, la guerra híbrida es una manera de llevar a cabo la guerra, hoy en día en el siglo XXI, un término que se ha popularizado y que implica la lucha en todos los ámbitos, o sea redes sociales, sea prensa, sea en tribunales internacionales, sea también con incursiones bélicas, paramilitarismo, guerra simétrica, de todo, ¿no? Entonces, el caso del intento de lawfare, porque sí se ha llevado a Nicolás Maduro ante los tribunales, sí se intentó hacer como unos tribunales paralelos, ¿no? Igual que se hizo este gobierno paralelo de Guaidó, se intentó pues hacer una fiscalía paralela en el exilio, etcétera. Yo creo que no ha tenido más recorrido porque han apostado también por tácticas de trazo grueso, o sea, muy evidentes. Entonces, el uso de la ley para neutralizar al enemigo es algo que también tiene que ver con no dejar huellas de tu crimen. Y esto, o sea, lo que se ha hecho en Venezuela en realidad es muy burdo. O sea, es un nivel de impunidad que yo creo que también tiene que ver con el perfil que tiene la oposición venezolana. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la politóloga Arantxa Tirado a propósito de su último libro, Lawfare. Tú señalabas, Arantxa, que como parte de esta estrategia de golpeo judicial en contra de gobiernos legítimos, la prensa ha jugado un papel muy importante. Sin embargo, otra vez, o sea, si vamos a los casos de Brasil, a los casos de Ecuador, a los casos de Argentina, salvo muy pequeños, ejemplos muy pequeños, diera la impresión de que estos gobiernos no se preocuparon por tratar de construir o facilitar una prensa desde el sector público que pudiera contrarrestar la acción de esta prensa que tiene vocación golpista. ¿Es eso cierto o es exagerado? Yo creo que no tanto, porque de hecho en el caso de Ecuador y en el caso de Argentina, ambos mandatarios trataron de hacer una ley de medios que fue muy criticada y que está dentro de, según ellos también, por declaraciones que han hecho, dentro de los orígenes que ellos consideran de la animadversión que la prensa ha tenido hacia estos mandatarios.
De hecho, Cristina Fernández en su libro de memoria, sinceramente, donde relata, ¿no?, todo, bueno, da su versión de la historia, ella habla de cómo Clarín, este conglomerado tan potente de privado en la realidad mediática argentina, había incluso confesado que habían hecho un periodismo de guerra contra ella. Y ella pues dice, yo creo que el tema de la ley de medios no fue algo que no les gustó. Y esa ley de medios que desde Europa, por ejemplo, en España, siempre se vio como al presidente Correa, a través de nuestros medios de comunicación, lo trataban de presentar como alguien que quería cercenar la libertad de prensa y demás, pues trataba un poco de democratizar el espectro mediático, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Bolivia, ¿no?, en otras experiencias. Pero esa ley busca regular a los grandes medios privados. Sin embargo, está el problema de la construcción de medios alternativos. Ahí es donde diera la impresión de que hay un hueco, o estoy juzgando mal. Sí, puede ser. A mí me falta más conocimiento preciso, ¿no?, de la realidad mediática de estos países. O sea, conozco mucho más la de Venezuela, la experiencia de Venezuela, pero también me parece que, aunque en Venezuela se hizo un poco así, casi por decreto y demás, eso tiene que ir unido a un proceso que por abajo pues tenga las condiciones para que la gente quiera hacer, ¿no?, radios comunitarias, medios. Obviamente el Estado ayuda, pero siempre está este peligro, y lo sabemos bien, ¿no?, entre la independencia, la cooptación y demás. También es cierto que Correa pues tuvo enfrentamientos, ¿no?, con sectores organizados, ¿no?, en determinados momentos, y bueno, eso quizás no ayudó. Pero en términos generales yo creo que la historia se explica más por esa clase dominante que tiene también participación, o que tiene una posición privilegiada en el espectro mediático, y que ve a estos gobiernos que le están haciendo un ataque y, bueno, tira adelante toda una serie de baterías para ayudar a una estrategia para ayudar a desprestigiar, o lo que algunos han llamado el asesinato civil, ¿no?, de la imagen pública de estos líderes. Acaban de pasar la primera ronda de las elecciones en Brasil. El presidente Lula ganó por un pequeño margen, ¿no?, unos 4 o 5 puntos, pero Bolsonaro tuvo una votación mucho mayor que la que las encuestas le daban. Y la derecha y la ultraderecha brasileña lograron posiciones muy importantes en el Senado, en la Cámara, en los estados, en fin. ¿Tú dirías que esta correlación de fuerzas en Brasil, este avance de, no sé si llamarlo realmente fascismo, o a quienes votan por Bolsonaro, este avance tiene que ver con esta estrategia de lawfare, o tiene otro tipo de explicaciones? No, yo no lo vincularía tanto al lawfare. Yo creo que esto es un fenómeno que se está dando internacionalmente. Incluso en Europa tenemos expresiones, ¿no?, de esta derecha radical, ultraderecha, extrema derecha. Bueno, hay muchas maneras de calificarla, que está fagocitando prácticamente a unas derechas liberales, conservadoras, que eran más pro-establishment, y que un poco también al calor de lo que fue la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y este teórico Steve Bannon, que se dedicó a articular, digamos, una derecha que se ha venido a llamar populista. A mí el término populista no me gusta mucho, creo que es confuso, pero bueno. Bannon, el bolchevique de la derecha, pero... Sí. Es más bien una derecha que responde a este tipo de lógica, ¿no?, que bebe más como de estos referentes, y que se ha hecho fuerte utilizando unos métodos que, bueno, son una guerra sucia, sin decir que no se ha beneficiado del lawfare, por supuesto que sí. No, podemos recordar que el juez Moro, ¿no?, uno de los que implicados en llevar a Lula a la cárcel, fue ministro de Interior, creo que es, de Bolsonaro, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente les ha sido funcional el lawfare, pero yo creo que estos fenómenos hablan más, o sea, esta preocupante derechización que hemos visto en cómo Bolsonaro se mantiene fuerte a pesar de haber perdido las elecciones y ha ganado espacios,
que le van a dar mayor capacidad política, habla de movimientos profundos de transformación a la sociedad que se deben atender y que creo que son un llamado de alarma para estos gobiernos. O sea, si Lula gana las elecciones y acaba siendo presidente, bueno, va a tener que ver, ¿no?, qué está pasando en Brasil en este caso, y también, ojo, porque tenemos un riesgo que es esta izquierda que hace alianzas también con la derecha para abrir el espectro, pensar que así va a recibir más apoyos, pero ¿qué sucede después? Como se ha visto en Italia, cuando una izquierda, por muy descafeinada que sea, se mete a gobernar con una agenda neoliberal, pues la gente acaba votando, ¿no?, digamos, al original, o bien a aquellos que se venden como impugnadores de las políticas neoliberales, aunque en realidad no lo sean. En este segundo ciclo del progresismo, ¿tú ves el peligro de que esa izquierda descafeinada, como le llamas, o light, avance? Yo primero quiero dejar claro que no estoy diciendo que Lula o Cristina o Correa sean izquierda light, ¿no?, porque me parecería que por mi parte sería demasiado. Pero sí es cierto que hay un momento de mayor debilidad, aunque pueda haber, por un lado, un mapa geopolítico donde hay más gobiernos de izquierda, no tenemos figuras referentes que apuntan hacia una presión hacia la izquierda, como era el comandante Chávez, ¿no?, en su momento. Está Nicolás Maduro, pero bueno, con todas las dificultades que tiene Venezuela, que le hace estar quizás más ensimismada en sus problemas que haciendo de motor internacional, como hizo en su momento Venezuela, al menos de manera tan proactiva. Los organismos de concertación, de integración, han sido muy atacados en ese impasse de gobiernos de derecha, se tienen que rearticular todavía. Y esa radicalidad que imponía Chávez, aunque Néstor Kirchner o Lula tampoco fueran tan radicales, pero sí empujaba a América Latina en una dirección donde había un horizonte de posibilidad de transformación más allá del capitalismo. Ahora esta izquierda está muy tocada y yo creo que está haciendo interpretaciones de qué es bueno. O sea, la gente se ha derechizado, debemos ir más hacia el centro, o la paradoja, ¿no?, de haber aumentado el poder adquisitivo de tus poblaciones y encontrarte con una masa de votantes que a lo mejor tienen otras expectativas diferentes y esperan otras cosas. Entonces es un panorama complejo, pero bueno, yo diría que en términos históricos sí es un peligro, ¿no? Sí, es muy fácil decirlo también, no estando gobernando, pero vamos a ver qué sucede. Pero es muy importante lo que señalas, ¿no?, porque finalmente hay una ola donde incluso ciertos gobiernos que se presentan como progresistas se quieren deslindar de Venezuela o de Cuba, van incluso más allá y los critican, cuando los procesos de transformación del continente no se explican sin el papel de la Revolución Cubana y de la Revolución Bolivariana. Efectivamente, y además es que el hecho de ponerse aparte, ¿no?, y no querer sumarse a ese bloque contrahegemónico liderado en manera más radical, o querer diferenciarse, no los va a salvar. De hecho, el lawfare contra Lula demuestra que para el imperialismo, para las oligarquías, sean nacionales, internacionales, no sirve que tú hagas una política reformista que ni siquiera, apliques recetas de ortodoxia desde su punto de vista, ¿no?, porque tampoco Lula pues hizo muchísimo, pero muchas otras cosas pues obviamente no pudo llevarlas a cabo, porque una cosa es, y en esto en el Estado español, por la experiencia de Unidas Podemos en el gobierno también lo sabemos, una cosa es tus proyectos, tu agenda, lo que tú quieres en tu programa llevar adelante, y otra cosa es la situación estructural, los poderes fácticos, la correlación de fuerzas. Entonces, ni siquiera el hecho de tener una agenda reformista moderada te libra de este intento de cambio de régimen, con lo cual, pues, ¿por qué no ser audaces? ¿Por qué no serlo? ¿Cómo ha sido recibido tu libro, Arantxa? Pues no me puedo quejar, es un libro que en el Estado español yo creo que ha sido leído. Ahora cada vez más, por desgracia, también se ha puesto de moda este término del lawfare, y con toda la persecución judicial
a los integrantes de Podemos, también al independentismo catalán, pues yo creo que hay gente que busca, ¿no?, entender, aunque el libro aborde principalmente las experiencias latinoamericanas, pero siempre se puede aprender, ¿no?, aunque algunos españoles piensen que lo que pasa en América Latina no tiene nada que ver ni nos afecta. Y luego hemos tenido, bueno, ha habido coediciones aquí en México, con la Cámara de Diputados, se ha publicado también en Venezuela y va a salir próximamente en Cuba, que me da mucho gusto porque eso implica que las poblaciones de estos países van a poder acceder al libro de manera pues más económica que si se vendiera directamente por acá en España. ¿Qué tanto trabajo te costó elaborarlo? Porque es un libro que tienes que hacer sobre la marcha, cuando las cosas no terminan de suceder todavía. Sí, bueno, años de trabajo, porque ahí está cristalizado pues toda una investigación, trabajo previo, y luego sí, efectivamente hay toda esta parte de dificultad de que estás analizando acontecimientos, como diría Walter Martínez, en pleno desarrollo, que incluso los hechos van transformando tus propias reflexiones, incluso tus propias conclusiones. Habrá quien diga, bueno, pero estos casos, que ahora Lula vaya a ganar las elecciones o que Cristina ahora esté considerada por algunas encuestas como la primera candidata que ganaría las elecciones, primero en las primarias, ¿no?, del peronismo y quizás en las elecciones en su país, pues habla de que al fin y al cabo el lawfare no hace tanto daño, ¿no? Bueno, si se lee el libro se ve, sí hace daño, porque estamos hablando de una táctica que no deja de ser una táctica contrainsurgente, que habla también de la debilidad que todavía tenemos en América Latina y el Caribe frente a unos intereses oligárquicos, frente a ese imperialismo judicial que ejerce Estados Unidos en el mundo, y que es necesario conocer de dónde viene, contextualizarlo y saber cómo opera. Si luego por la difusión que se da a esto se desactiva, se ayuda a desactivar porque ya la gente está advertida y cada vez más la gente cree menos las mentiras de los medios hegemónicos, perfecto, pero eso no quiere decir que eso no haya existido, ¿no? Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros. La guillotina del tiempo nos obliga a despedirnos. Un gusto, muchas gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.